¿Qué es la 4T? Cuarta transformación, transición hacia un nuevo régimen, incluidos cambios paulatinos en el andamiaje institucional y legislativo, así como diversas acciones de gobierno, aunado al creciente ejercicio de poder ciudadano, como componente para la construcción de una ciudadanía renovada y proactiva. Inseguridad, desapariciones forzadas, pobreza, sistema educativo simulado, rubro de combustible conocido como huachicoleo, falta de oportunidades, corrupción, son los componentes clave de los equívocos generados por el neoliberalismo, auspiciado y consolidado a través de los sexenios. Informe Mundial 2018 México, eventos de 2017 por Human Rights Watch en 2018 advierte lo siguiente. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que Felipe Calderón declaró en 2006 la guerra contra el narcotráfico en México. Desde el 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera sistematizada. En general, las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluidas fosas clandestinas. En México siguen produciéndose un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas. Esto en un clima de impunidad sistemática y endémica. Surgimiento y consolidación de Morena. El movimiento que encabezó López Obrador no se consolidó en un abrir y cerrar de ojos, pues uno de sus primeros acercamientos fue el de la defensa de los grupos chontales, pues su primer trabajo fue el de director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, y fue aquí donde se formó como luchador social, y desde ahí comenzó a tomar conciencia de lo que era trabajar desde abajo. Cuando fue dirigente del PRI, enfrentó a Ernesto Zedillo por la creación y puesta en marcha del Fondo Bancario de Protección y Ahorro, pues creía que era injusto proteger a la clase poderosa a costa de los más desprotegidos. Así fue cuando en 2006 AMLO fue el candidato que representaría la opción de la oposición a la presidencia de la República, por la coalición Por el Bien de Todos, conformada por el PRD, el PT y Convergencia Democrática. Por medio de encuestas del diario El País, se determinó que quien llevaba la delantera en cuanto a puntos porcentuales era López Obrador, que estaba sobre Calderón y Madrazo. Al inicio de la contienda despuntaba como el candidato más fuerte, pero a razón de una serie de errores que se cometieron durante la campaña y de la estrategia mediática adoptada por la oposición, su nivel de aceptación decayó, encima a que el sistema estaba totalmente corrompido, pues no había democracia y no se respetaban las reglas, lo que llevó a que después de las elecciones la conflictividad fuese alta. El López Obradorismo es un movimiento social cimentado desde abajo, haciendo a López Obrador un líder social y político, quien mantiene una representación de autoridad legitimada por una característica personal, siendo el carisma, siendo así que con una gran fuerza logra posicionarse entre las diversas capas de la ciudadanía que están situadas a la izquierda del ámbito político. Los objetivos de ese movimiento eran transformar la vida pública del país y construir un nuevo pacto social donde realmente se respetara la Constitución y las leyes y se resolvieran los principales problemas que aquejaban al país. La propagación ideológica de la 4T surgió en el 2002, en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Esto ya que López Obrador convocó a un encuentro de sus primeros éxitos electorales, que como presidente del PRD impulsó para que gobernaran 3 entidades. Estos son Ricardo Monreal con Zacatecas, Leonel Cota con Baja California Sur y Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala. Andrés Manuel citó 3 momentos en la historia de México que cambiaron y forjaron el rumbo del país. Entre estos se encontraron momentos tan importantes como la independencia, la reforma y la revolución. Este contó su experiencia para llegar a la jefatura de gobierno y su lucha desde su estado natal, que es Tabasco, donde se dio cuenta que el sistema público de la época estaba agotado.
por lo que era necesaria una cuarta transformación, y les pidió construir redes ciudadanas para promover el voto. En 2012, López Obrador realizó una actividad política más propositiva, pues daba señales de apertura, logrando así transmitir su mensaje sobre la necesidad de transformar el país, derivando la creación del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, formalmente como asociación civil, pero no se olvida que es un movimiento social. La estructura de Morena no solo se consolidaba por secciones y municipios, sino que también por estratos sociales y culturales. Con ello se buscaba conjuntar a los sectores de la sociedad y posteriormente generar cuadros políticos que pudieran en determinado momento asumir tareas fundamentales de la política nacional para así transformar el país. De igual manera se consideró que con López Obrador se podrían mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, pues era él quien planteaba un cambio de modelo económico que principalmente era la construcción de un país más justo, seguro, próspero y democrático, que otorgara un salario digno, que se respetara la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, se desterrara la corrupción de los juicios laborales, etc. Y al mismo tiempo se tenía planeado detener las políticas neoliberales que impusieron el PRI y el PAN previamente, que habían aumentado la desigualdad, la pobreza, la migración y el encono social. Se vieron temas ambientales como la convergencia de algunos socioambientales, estudiantes mexicanos en el extranjero, vínculos con agrupaciones campesinas, etc. Esto resultó ser el favorito en las redes sociales y estudiantes de universidades tanto públicas como privadas. Al llevarse a cabo las elecciones, se dio a conocer a López Obrador como segundo lugar. Este anunció que impugnaría legalmente ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación el resultado de las elecciones, debido al enorme conjunto de irregularidades, como la compra de millones de votos y el rebase de tope de gastos de campaña por parte del candidato del PRI, PBEM, siendo argumentos importantes para impugnar la elección ante las autoridades electorales. Posteriormente se determinó que hubo argumentos poco sólidos, razonamientos poco claros y pruebas sin sustento a la solicitud de anulación de la elección, y se dictaminó como ganador a Enrique Peña Nieto. El camino de Morena. En 2010, AMLO pide a Carlos Monsiváis que le recomiende a un periodista para fundar el periódico Regeneración. Jesús Ramírez es el encargado del medio impreso que difunde actividades de López Obrador y sería la base para conformar Morena. En el año del 2011, en octubre, AMLO presenta la Asociación Civil Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. En noviembre, Marcelo Ebrard es superado por López Obrador en las encuestas para elegir el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista. 2012. AMLO pierde la presidencia ante Enrique Peña Nieto y consulta a sus bases para convertir la coalición en partido político. En noviembre se conforma el primer Consejo Nacional. López Obrador es nombrado presidente del Consejo y Martín Batres presidente de Morena. 2013, Batres registró a Morena ante el IFE. Del año 2013 al año 2014, López Obrador recorre el país para conformar la estructura del partido político. En el año de 2015, Morena obtiene su registro ante el IFE y participa en elecciones federales, ganando espacios en varias entidades, principalmente en el DF. Del 2016 al 2017, AMLO vuelve a recorrer el país para afianzar la estructura de Morena, y este obtiene la candidatura presidencial por tercera vez. En el año 2018, López Obrador y Morena arrasan en los comicios federales, obteniendo 53% de los votos y 5 gubernaturas. En esta etapa los medios de comunicación se desarrollaron a tal punto donde los más usados fueron las redes sociales, por lo que hubo una mayor interacción e información de cada campaña. López Obrador fue el personaje con mayor número de seguidores y crecimiento. En los debates que se generaron para conocer los métodos de cada candidato, López Obrador fue el favorito de muchos, pues el resto de candidatos tenían organizaciones complicadas. En el cierre de campaña de AMLO, quien era el candidato puntero a la presidencia según todas las encuestas,
lo cual fue espectacular y emotivo, pues la gente estaba orgullosa de por fin tener como presidente a una persona que siempre ha luchado por la justicia, el bienestar y sobre todo que se preocupe por los pobres. En las encuestas realizadas se determinó que López Obrador encabezaba el 54% con voto efectivo a la coalición Juntos Haremos Historia. El proceso electoral federal del 2018 ha sido catalogado como el más grande de nuestra historia como mexicanos, principalmente por la cantidad de electores convocados a las urnas, el número de cargos en disputa y la concurrencia del número de elecciones locales con comicios federales. La victoria de Andrés Manuel puso fin al modelo de gobierno de prevalencia, por lo menos desde 1988. Su campaña fue antisistemática, pues representaba un cambio radical. Sería el primer presidente elegido habiendo sido postulado por un movimiento de izquierda y que gobernaría con esta plataforma. Su modelo hacia una economía moral que consta de 3 ejes: frenar la violencia, el bienestar, tarjetas bancarias para favorecer apoyos a la población y atacar a la corrupción. La reforma económica neoliberal del Estado tiene miras de ser desmontada o transformada, y solo la sociedad diversa y plural, consciente y organizada autónomamente es capaz de favorecer que estas transformaciones sean duraderas, impulsando una vida democrática e igualitaria. Después de bastante insistencia por parte de López Obrador, era justo que por fin ganara la presidencia. Con su nuevo modelo de la 4T, se han visto cambios radicales en México. Hasta su propuesta más mínima le está cumpliendo. Es un presidente que realmente se ha preocupado por el pueblo, pues su inicio desde lo más bajo le ha dado la reflexión de que los pobres deben ser defendidos por los ricos, y no al revés como siempre se ha propuesto en mandatos anteriores.